Samuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado. Policía del siglo XXI. La primera vez que Samuel Vázquez apareció por aquí fue para contarnos una historia que nadie nos había contado. Que es, vamos a ver, si entiendo vuestra buena voluntad, pero no entendéis nada de lo que está pasando en la calle ni de lo que está pasando con la policía. Os estáis moviendo con criterios que son los que los políticos cuentan, los que a los periodistas les interesan, pero uno, en la calle la cosa se vive de otra manera. Dos, el universo delincuencial, por así decir, sobre el que estáis hablando no tiene nada que ver con el real. Tenemos unas estructuras concebidas para un tipo de seguridad ciudadana de hace 30 años. Hoy no tiene absolutamente nada que ver. Y a nosotros no nos dejan hacerlo. Básicamente este era un poco el mensaje, diríamos que haciendo un poco de retórica, pero básicamente de esto, Samuel. Si se acuerda usted, no solo lo dije aquí, sino que venía en aquel momento del Congreso de los Diputados de decir lo que iba a pasar en los próximos años, que es exactamente lo que está pasando, y allí se rieron un poco de mí, lo recordará. En aquel entonces, varios diputados, algunos me dijeron que no me podían admitir ese discurso, les dije que en 4 o 5 años España se iba a quebrar criminalmente, que en la próxima década íbamos a alcanzar a Francia y a Suecia. También les avisé de que Barcelona sería la primera ciudad sin ley. Se ha ido cumpliendo todo poco a poco, porque cualquiera que haya estudiado las dinámicas sociales y los procesos en Suecia y en Francia entiende que está sucediendo ahora mismo aquí exactamente lo mismo que sucedió allí hace 20 años y que nuestros políticos tienen el mismo mensaje, las mismas estrategias y se están enfrentando de la misma manera. Así que acabaremos en el mismo sitio, no es una cuestión, no hay que ser muy adivino. Vamos. Lo interesante es que esta forma equivocada de enfocar la seguridad es común a toda Europa occidental, en realidad. Europa rica, para entendernos. Es común a toda Europa occidental. Nosotros abandonamos la política criminal hace 2 o 3 décadas en manos de políticos auténticamente analfabetos que viraron absolutamente viraron el punto de mira de la víctima al delincuente, al criminal. Toda la política criminal giró en torno a la reinserción y la rehabilitación, que son los dos grandes ítems, y ahí perdimos el foco, perdimos de vista a la víctima. Esta política criminal servía en estadios medios bajos, en los años 90, en el París de Aznavour, de la Bohemia. Ese París ya no existe. Ya, cierto. El modelo policial no ha cambiado, la política criminal tampoco, y por lo tanto ya es difícil de esconder. Hasta el último momento lo intentarán esconder porque tiene un coste político reconocer que se equivocaron, el coste político implica poltronas y no harán más. Hasta lo que hicieron en Francia, lo que hicieron en Suecia. Hasta el último momento te dirán que todo va bien, que son casos aislados, que las cifras cuadran y que está todo en tu cabeza. Solo cuando todo estalle, solo cuando el ciudadano salga por el pan y diga este no es mi barrio, será el propio ciudadano el que les dé una patada en el culo y les obligue a cambiar. Este tema es fundamental y aquí hay gente con experiencia política, de manera que les voy a dar la palabra enseguida. Pero sí que quería preguntarte sobre una cosa antes, y es la siguiente. Todos recordamos, sobre todo si nos hemos criado en barrios, ¿verdad? Lo que era el universo de los malotes de hace 50 años, 55 años, donde la gestión básicamente coincidía en que fuera el comandante de puesto de la Guardia Civil, fuera el responsable de la comisaría de barrio, iba al abuelo del clan gitano o al capo de tal y decía, bueno, nos entendemos, nos controlamos, y así se mantenía el corral tranquilo y la delincuencia, digamos, dentro de unos límites. Inevitablemente saltaban ocasionalmente, pero relativamente aceptables. A mí me da la impresión a veces de que esto no ha cambiado mucho, ¿eh? No. A ver, lo que no ha cambiado es el modelo policial. La delincuencia sí ha cambiado mucho. No, pero la delincuencia, por supuesto. La delincuencia, por supuesto. El modelo policial, el modelo policial no ha cambiado, no mucho, nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos un modelo policial destinado a detener al manzano, al torete, al pirri, al vaquilla, una delincuencia muy local, muy relacionada con la explosión de la heroína en los años 80, con los barrios periféricos, que era una delincuencia de un señor que te atracaba una farmacia. El chapa llegaba allí a la farmacia, hacía 4 preguntas y a la 4ª pregunta ya sabía quién era el atracador, no solo eso, sino que tenía el teléfono de la madre y le decía que se presente en comisaría o que si no se atenga a las consecuencias. Bien, eso ya no existe. El vaquilla y el torete están muertos. Hoy en día el vaquilla y el torete son aluniceros de Madrid que roban Porsches Cayenne, que a veces preparan palos durante meses, son butroneros que diversifican el trabajo. Unos utilizan la lanza térmica, otros son expertos en abrir cajas, otros son expertos en crear mapas de huida, y nosotros no tenemos un modelo policial que haya avanzado de esa manera.
Alba, Jorge. A mí me gustaría plantear una cuestión porque sí que me parece importante dar a conocerlo a todo aquel que nos esté viendo, porque muchas veces cuando intentamos mostrar la realidad de lo que está sucediendo, aparte de los testimonios, muchas veces también vamos a los datos, pero te he escuchado a ti decir en varias ocasiones que estamos en el momento de mayor criminalidad violenta, que los datos están siendo manipulados. ¿Cómo se manipulan precisamente los índices de criminalidad? Y con esto me refiero a ese tema de los robos, las violaciones que cuentas muchas veces. Ese vídeo al que te refieres tuvo casi 1 millón de visualizaciones. Es la contestación a un diputado de la Asamblea de Madrid socialista que me dijo yo no había dado ningún dato, entonces tuve que darle unos cuantos minuto y medio y se hizo viral. Me imagino que te refieres a ese vídeo. Bien. Yo lo que dije exactamente fue que vamos a enfrentarnos en la próxima década será, este es el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva, exceptuando la guerra. Ahora mismo llevamos 5 años de incrementos en las violaciones y agresiones sexuales, incrementos exponenciales en este tipo de delitos violentos, se están creando nuevos grupos criminales, somos ya, según Eurostat, el segundo país en robos con violencia de toda la Unión Europea. Y lo único que salva esta estadística son 2 cosas, 2 grandes mentiras. La primera es el índice de criminalidad, creado por los políticos y mantenido durante 40 años, que solo les sirve a ellos, a los discursos de sus delegados del gobierno, de sus directores generales y de sus ministros. En el índice de criminalidad en España, todos los delitos cuentan como 1. Un asesinato vale 1, la violación de una niña por un grupo de sinvergüenzas vale 1 y un hurto en el Carrefour vale 1. Como es así, el índice sale del total de esos unos. Si, por mucho que suban los homicidios, que son los que son, las agresiones sexuales, que son los que son, si controlas los hurtos, que son decenas de miles, solo con que los hagas bajar un 2%, claro, el índice siempre te saldrá negativo. Claro. Es un engaño masivo que lleva 40 años y que en los 90, a principios de este siglo, con una delincuencia media-baja, la gente no le importaba saber si le estaban engañando o no. Los que avisamos de que la estaban engañando y de lo que se venía, nos llevaron de todo. Luego hay un segundo ítem, otro segundo engaño, que te dicen que había más homicidios en los 80 que ahora, que es una realidad, pero es también mentira. En los 80, lo que han dicho con los homicidios es el único delito en el sistema estadístico de criminalidad en donde se separan los consumados de los intentados. Eso no se puede hacer, porque la tentativa de delito no es un delito, es un grado del delito. De hecho, no se hace con ningún otro delito. ¿Qué pasa? Que la ciencia médica de primera respuesta ha avanzado tanto que tenemos hospitales móviles con ruedas. A usted la apuñalan en Madrid y primero llega una pareja de policías que probablemente tenga formación pagada de su bolsillo para hacer un stop bleeding y segundo tenga material en el cinturón pagado de su bolsillo para hacer un stop bleeding. Esto no pasaba en los años 80. Y a los 15 minutos llega un UBI móvil. De tal manera que hoy vemos en Madrid fines de semana con 6, 7 apuñalados, cosa que jamás pasaba en los años 80, pero no muere nadie. No hay homicidios consumados. En los años 80 te apuñalaban prácticamente y te morías. Y eso no cuenta como homicidio. Claro, lo han separado. Han quitado las tentativas de los consumados. Entiendo. Es otra trampa. Yo, antes de nada, quiero agradecerte el excelente trabajo que estás haciendo, la valentía, que sé que te cuesta algún que otro disgusto. 15 días de empleo y sueldo, acabo de firmar, sí. De la valentía en denunciar lo que es una realidad, el apoyo a tus compañeros, a los policías que están ahí jugándose el tipo. Yo vengo de Baleares y Baleares es uno de los sitios donde más sufrimos un incremento brutal de la delincuencia. Como sabrás, es de los sitios de España donde más falta de policía hay, de policía y de guardia civil. Y me relatan, claro, tienen que decir así a escondidas y demás para que no sean precisamente sancionados todo lo que tú estás diciendo. Yo ahora me pongo ya más preocupado todavía cuando has dicho lo del índice de criminalidad o tasa de criminalidad, que es un engaño. Pues yo, claro, cuando en Baleares resulta que según los datos del Ministerio del Interior ya lideramos la tasa de criminalidad de toda España, por encima de Cataluña y de Madrid, con un 62,9 delitos por cada 1000 habitantes, que es lo que vemos, claro, la situación realmente aún es mucho peor, porque lo que nos cuentan las fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es que, y esto va aparejado directamente, aunque muchos pongan el grito en el cielo, aparejado directamente también con una llegada masiva y descontrolada en los últimos 5 años de una inmigración ilegal muy peligrosa y delincuencial que proviene de Argelia, porque allí en Mallorca, en Ibiza y Formentera nos proviene el 95% de Argelia, donde se incrementan todo tipo de agresiones, de apuñalamientos. Todos los días hay varios. Esto, como tú has dicho, no sucedía en Mallorca. Era impensable que esto sucediera hace 5 años. Claro. Entonces, si ya las cifras que da el Ministerio del Interior son preocupantes, la realidad es mucho peor. Las agresiones, las violaciones, los apuñalamientos, la violencia con la que se está viviendo allí, todo protagonizada por esta inmigración ilegal argelina,
que además, como todos saben, no se pueden devolver porque las fronteras con Argelia están cerradas, los tienen que dejar la policía a las 48 o 72 horas por la calle. Los que no están en Mallorca se vienen al CIE de Valencia o se van a Barcelona, quedan en la calle también, con lo cual esto se va haciendo una bola y se va incrementando la inseguridad brutal que estamos sufriendo. Yo creo que es importante estas denuncias que hacéis y que haces tú también del incremento de la inseguridad aparejado también a esa inmigración ilegal que sufrimos en sitios como en Mallorca, que hace unos años era impensable, esto no sucedía. Hay 3 grandes ítems en Europa que han rendido barrios y han vencido ciudades, en Suecia, Bélgica y Francia. Se están dando ya aquí. Primer ítem, tecnificación de la delincuencia, acabo de hablar de ello cuando me refería a los delincuentes autóctonos. Segundo ítem, los procesos de segunda y tercera generación que no sabemos gestionar. Eso da lugar, por ejemplo, a las bandas latinas de Madrid. Y el gran ítem, preponderante hoy, hace 50, 60 años era la clase social y el nivel socioeconómico, hoy ya no. El gran ítem hoy es los procesos de inmigración ilegal desbordada. Los procesos de inmigración ilegal desbordada han coincidido en el espacio y en el tiempo, en todos los sitios donde se han producido, con un aumento exponencial de la criminalidad violenta. Por eso sabemos, por eso es ciencia policial, porque podemos aunar a la teoría lo empírico. No es como cuando aparece una catedrática en TV, en Televisión Española, y te dice que el aumento de las violaciones tiene que ver con el cine porno. Eso no es ciencia, eso es palabrería. ¿Vale? Porque el aumento de las violaciones ha sido exponencial en el corredor del Mediterráneo, pero no en el norte de España. ¿Qué pasa? ¿Que los de Almería ven más porno que los de Oviedo? No tiene ningún sentido. Bien, cualquier proceso de inmigración cuantitativamente relevante cambia dinámicas sociales. ¿Vale? Nosotros tuvimos la suerte, por eso no estamos como Francia, de que esa primera oleada vino de nuestros hermanos hispanoamericanos, con los que compartimos todo. Cualquier proceso cuantitativamente relevante de inmigración que venga de un continente con el que no compartes nada, no solo cambia dinámicas sociales, sino que produce un choque en esas dinámicas. Hay un conflicto entre dinámicas sociales. Cuando esos procesos ya no son cuantitativamente relevantes, sino que son desbordados, es donde estamos ahora mismo en España, como antes estuvo Francia, cuando son desbordados ya no solo hay un choque, se anulan dinámicas sociales del país de origen y se imponen dinámicas sociales de allí de donde llegan. Eso es una zona no-go. El problema es que llegan de estados fallidos y vienen a imponer aquí esas dinámicas. ¿Por qué? Porque es en esos estados donde ellos saben medrar en la pirámide social. No saben en los nuestros, saben en los suyos. Y para medrar en la pirámide social de esos países, la violencia es fundamental. La violencia es un método de dirimir conflictos. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. Y vienen aquí y lo imponen aquí. Nosotros tenemos un gran fallo que cometió Francia y Suecia. Son los procesos estos de aculturación. Todas las culturas son iguales, hay que respetarlas todas. Sí, multiculturalismo. Bien, y llegamos a un consenso todos. En algún momento algún iluminado dijo algo y todos llegamos a un consenso. Vale, vengan ustedes aquí, respeten nuestras leyes y nuestras normas, usos sociales, aunque no los compartan. Error, gran error. En procesos de inmigración bajos no pasa nada. Cuando esos procesos son desbordados, escuchan. Y de repente empiezan a tomar barrios, porque los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente, ha sido siempre así. Y aparecen en las ciudades esto que se llama barrio moro. Se han unido en un barrio. Y ahora ya son mayoría en ese barrio. Y tú mismo les has dicho que su cultura vale igual que la nuestra. Y que basta con que respeten nuestras leyes, pero no tienen por qué compartir nuestras costumbres. Pues ya tienen sus costumbres. Cuando eso sucede, cuando en el barrio ya son mayoría, aparece el lobo. El lobo siempre aparece. El lobo es la Sharia, es la mafia en Italia, es el grupo criminal en Suecia. Y el lobo dice, ahora aquí ya somos fuertes. Olvídense ustedes, ya no vale con que respeten nuestras normas, aunque no las compartan. Ya ni siquiera las respetamos. Ahora tenemos nuevas normas, las imponemos nosotros. La Sharia las impone en Saint-Denis, y si quieres entrar en ese Condigliano, en Nápoles, si quieres entrar en ese Condigliano, tienen nuevas normas. Si entras en moto en ese Condigliano, da igual lo que digan los usos y las normas europeas, tienes que quitarte el casco. Y si no te quitas el casco, te abaten desde un tercero, porque todo el que entra allí tienen que ver quién es, por si acaso es policía o por si acaso es miembro de una banda rival. Ya hay nuevas normas, las ha impuesto el lobo. La Sharia, los grupos criminales, la mafia, se lo hemos permitido nosotros. Nosotros se lo hemos permitido. Alcalde, prealcalde. Bueno, a mí me parece muy interesante porque ha dicho algo que me parece fundamental. Yo ahora navego en las estadísticas del Ministerio del Interior. Soy el candidato a Alcorcón, una ciudad de 170.000 habitantes, donde hace poco la delegada del Gobierno decía que, bueno, que ya estaba controlado el problema después del segundo asesinato en un año, porque la estadística decía que ese incremento del 50% no era relevante porque se estaba logrando disminuir otros muchos delitos. Un tiro en la cabeza a un chaval de Venezuela de 19 años.
Cuando uno ve que detrás de las cifras encima hay toda una campaña de publicidad, como por ejemplo declarar un municipio violeta, y ves que se dividen los delitos de violación en grado de tentativa, con penetración, sin penetración, la realidad de 19 a 54 violaciones en un solo municipio madrileño que es declarado por el Ministerio de Igualdad como municipio violeta, por tanto que lucha activamente y exitosamente, teóricamente, contra la violencia de género. Cuando de repente se equiparan, y a mí me ha parecido, la verdad que brillante lo que has dicho, cuando se equipara que los hurtos que han pasado de 960 en el año 2021 a 1.600 en el año 22 se equiparan numéricamente como si fueran equivalentes a un asesinato o a una violación, me parece brutal. Supongo que en esto vosotros planteáis, o tú planteas una solución que sea como ponderar de alguna manera para que unos delitos sumen más que otros, porque es cierto que bajo la cifra, tú dices, oye, ha habido un incremento per se de un 26% más en la criminalidad. En mi caso, porque es un municipio donde abiertamente el Ministerio del Interior no está haciendo nada, y la alcaldesa menos. Pero es cierto que detrás de una cifra de un 1 en un asesinato y un 1 en un hurto, es evidente que hay una desigualdad que desconozco la ponderación, pero en términos matemáticos es absolutamente injusto. No hay ponderación, y precisamente por eso el problema del sistema estadístico de la criminalidad, que evidentemente tendría que ser ponderado, es que la estadística sirve como método de información, pero no debe servir nunca como método de evaluación, de valoración, de entrega de medallas, de ascensos, no puede, porque todo mando tenderá a corregir la estadística, no a solucionar problemas. Esto ya lo dijo Bratton en el 94 en Nueva York, Jacques Mappel, Bratton, Anemone. Perdonen, si ustedes quieren que revertamos la criminalidad en esta ciudad, como hicieron, un descenso de un 80% en homicidios y agresiones sexuales en menos de una década, una ciudad que era una ciudad en guerra, sin ley, una ciudad sin ley, como hicieron, tenemos que dejar de hacer números y empezar a solucionar problemas. Esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. Entonces, nuestro sistema está todo dirigido a crear esos números que protejan el discurso político. A que un delegado del gobierno pueda salir allí a decirte que aquello va bien. O sea, tú sales a la calle, vas a por el pan, te roban, a la vecina la han violado, pero llegas a casa y en el telediario dice el delegado del gobierno esto va bien. Entonces, si tienes una ciudad así en el primer semestre, cuando los hurtos han subido tal, en los homicidios y demás, los mandos de esa ciudad, ¿a qué van a tender? A corregir ese sistema, porque el delegado del gobierno le está diciendo corrígeme esto. Evidentemente focalizarán todo hacia los hurtos, mucho más fáciles de hacer descender, es evidente, mucho más fáciles de esclarecer que hacia lo otro. Y en eso estamos. Dedicamos gran parte de las estrategias y de las estructuras a proteger discursos políticos. Pasa en la violencia de género. Yo vengo de la subcomisión del otro día, es desolador. A mí me invitaron a la subcomisión el otro día, es desolador. Es absolutamente desolador. No saben, personas que no tienen ningún mérito ni capacidad reconocido, que hasta llegar al ministerio su único logro había sido ser delegadas de clase, las hemos dejado manejar cientos de millones y crear leyes orgánicas. ¿Cómo iban a salir esas leyes? Si yo les hablé de procesos de violencia no me quisieron escuchar. Si les hablé de que los homicidios son multifactoriales y que la ciencia nos dice que hay que analizar todos los factores, aunque luego se desechen algunos, eso es el método científico. Que no se puede trabajar. Sí que te escucharon, de hecho te han expedientado. Sí, sí. De hecho, solo nos permiten trabajar con uno, que es el que protege su discurso político, y siguen enrocándose, y siguen... No solo no me escucharon, la diputada de Bildu se negó a participar e interpelar, dijo que mi tono no le había gustado. Claro. La diputada del PSOE se negó a participar e interpelar, dijo no solo que mi tono no le había gustado, sino que mi tono era el que era, porque allí solo había mujeres, me llamó machista. Ay, por Dios, de verdad, joder, ¿qué? Esos son los que hacen las estrategias. Y estamos en manos de los peores en el peor momento. Así es. Alejo. No, es muy esclarecedor porque realmente la estrategia contra la criminalidad nos has explicado muy bien que obedece a determinados criterios. Y según cómo sean los criterios, el resultado va a ser uno o va a ser otro. Entonces, el ejemplo de los hurtos es revelador, ¿no? ¿Cuántos delitos ha habido? Si un asesinato con alevosía cuenta lo mismo que robar en una panadería a la caja, pues obviamente el responsable de la zona de seguridad tenderá a disminuir el número de delitos que le sea más fácil. Claro. Y eso hace que los delitos graves sigan campando por sus respetos. Por cierto, esto me recuerda mucho a lo que estamos viviendo estos días de la ley de solo sí es sí, ¿no? Si tú agrupas en una única categoría
delitos que son Efectivamente, de gravedad distintos, distinta, sí. si para ti es lo mismo, o sea, lo pones en la misma caja, en el mismo tipo penal, que un sinvergüenza roce indebidamente a una chica en el autobús, a una violación con estrangulamiento, claro, si esto lo pones en la misma categoría penal, pues el resultado ha sido el que hemos visto, que es que 400 y pico agresores sexuales se han beneficiado de esa ley disparatada y unas docenas han salido a la calle antes de hora, ¿no? Entonces, me parece, como digo, una explicación muy didáctica y muy clara. Estoy seguro que todos nuestros espectadores han tomado buena nota, ¿no? A mí Samuel ha dicho una frase que es, nos han tocado los peores en el peor momento. Yo recomiendo a la gente que pueda ver, hay un vídeo por ahí, donde los inmigrantes ilegales que llegaron en avión patera a Palma de Mallorca hace 1 año y medio han quedado libres en la calle por la eliminación del delito de sedición. Lo primero que hace ese señor al salir a la calle es darle vivas a Pedro Sánchez, viva el Congreso de España, dice. Eso yo creo que está claro, ¿no? O sea, es evidente. En vuestro análisis, Josema Vallejo y tú, en este libro que estábamos viendo en portada, de Don Fede Polis, editado en La Esfera, lo te encuentro en cualquier parte, hacéis un examen muy interesante de casos reales de gestión policial, de trabajo policial, que no es lo mismo, real, en grandes capitales. Y el caso de Nueva York, ¿por qué os interesó tanto el caso de Nueva York? Nueva York hay que estudiarlo de pe a pa, porque es el gran éxito de los últimos 50 años en la civilización occidental. Era una ciudad en guerra, literalmente, en los años 80, las películas del cine norteamericano que todos vimos en los años 80, Sérpico, estas cosas, ¿no? Un departamento corrupto, una ciudad en guerra, y llega un señor que había solucionado el problema del metro en 3 años, William Bratton, que era un policía de Boston. Imagínese el cabreo de los majors en Nueva York, de los comisarios de Nueva York. Llega un señor con un grupo de personas que no eran comisarios, no eran policías de élite, eran policías. Jack Mappel, probablemente el mejor policía del siglo XX, era un sargento de la policía del metro, que ayer era considerado una policía de segunda, ¿vale? Pero con ideas. Y llegan una serie de señores y Giuliani, que es lo que se necesita, el alcalde fue el que es un hombre fuerte, que es Bukele, Giuliani, lo que necesita un país en estos estadios de criminalidad es un hombre fuerte, dispuesto a asumir el coste. Siempre decimos, Saint-Denis se pacifica en 6 meses. ¿Está usted dispuesto a que mueran 3 algerinos y se le levante la ciudad? Si está usted dispuesto a eso, sepa que la muerte de esos 3 algerinos evitará la muerte de 100 seres humanos en la próxima década y 8.000 violaciones. Si aparece ese hombre fuerte, como apareció Giuliani, le dijo a Bratton, haz lo que tengas que hacer y verá dónde empezó a solucionar problemas. Es fundamental estudiar todo lo que hizo Bratton, porque las ciudades occidentales se parecen mucho. La gente cree que no, pero si los policías sabemos que sí. Si tú vas a la dependencia, a la puerta de una comisaría en Baltimore, en Nueva York, en Ámsterdam o en Madrid, los comentarios de los policías de a pie son los mismos. Son exactamente los mismos, ven los mismos fallos y están condenados por los mismos políticos. Por eso es fundamental estudiar cómo allí solucionaron problemas y dejaron de hacer números. Y lo que resultó, lo sabe todo el mundo. Una ciudad de 2.700, 2.600 homicidios pasó a ser una ciudad de 350. Oiga, usted, ¿hubo coste? Desde el primer año para Giuliani. La policía tortura, las redadas son raciales, se van más a los barrios de negros, desde el primer día, pero asumió el coste. Oiga, esto hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, Bratton le dijo, usted asuma ese golpe, el golpe político, y déjeme a mí. En 4 años le cambió el perfil de esta ciudad. Y en 4 años cambió el perfil de la ciudad, pero necesitó siempre... Un policía solo no sirve. Se necesita un líder político dispuesto a asumir la responsabilidad. Una última cuestión, muy de tejas abajo, porque la semana pasada recuerdo, y no sé cómo sigue ese asunto, por cierto, que había una enorme conmoción en medios policiales por las represalias que no me sé exactamente si han sido administrativas o penales contra, creo que eran 3 policías que habían actuado con su arma de fuego contra un tipo que estaba con un cuchillo en la mano. A ver, como digo, esto sin ser muy vehemente para que no me metan 45 días. Pues vamos a ver, censores, apaguen la tele que va a hablar Samuel, luego ya vuelven. Miren ustedes, si tuviéramos un gabinetes de comunicación que hicieran pedagogía en lugar de proteger a Marlaska, la ciudadanía española sabría que existe ciencia, una regla se llama Tweyer, que dice que a menos de 7 metros un hombre con un arma blanca es mucho más peligroso que una persona con un arma de fuego. Es decir, que si usted se colocaría a 7 metros con una pistola en su cintura, yo tengo un cuchillo en la mano que sé manejar porque los manejamos desde los 3 años, las pistolas no, y yo arranco, usted se muere. Eso está probado. No le da tiempo a sacar el arma. Usted se muere. No te da tiempo a reaccionar. Bien, como eso está probado y es ciencia, parece
bastante ridículo, acaban de matarnos a un sacristán con un machete hace 4 días, que vayas a una llamada, siendo un padre de familia, a jugarte la vida porque un señor está atacando a su madre con un cuchillo de grandes dimensiones, que llegues allí en un recinto cerrado como este, es decir, sin posibilidad de mucho movimiento, te ataquen con ese cuchillo, tú lo abatas porque no hay otra manera de pararlo, porque si le dejas que esté cerca de una sola puñalada, puedes no volver a ver a tus hijos nunca más. ¿Por qué tengo que asumir yo eso? Bien, lo abates y lo que te siga entonces sea un auténtico calvario. Aunque salgan inocentes, que van a salir inocentes, son 3 años de proceso judicial 3 años. que afecta a sus familias, sus mujeres, sus hijos. Esos 3 policías valientes, nunca más volverán a llegar temprano. Han creado 3 nuevos funcionarios que cambiarán dinero por horas. ¿Quiere decir que no se lo volverán a jugar? Vamos. ¿Usted se cree que merece la pena jugársela? O sea, soy un padre de familia, voy a dar lo mejor de mí, voy a poner mi vida para defender la tuya. Y lo que recibo de esta sociedad es un calvario judicial que afecta a mis hijos, que afecta a mi familia, que afecta a mi mujer. Eso activa la motivación evitativa de cualquier ser humano y anula la motivación apetitiva. Los policías no somos trabajadores normales, tenemos que trabajar con motivación apetitiva, porque es una profesión de ir más allá, de ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando Grossman, el mayor experto en violencia del mundo, dividía la sociedad en 3? Aquellos que no tienen capacidad para la violencia, ovejas, los llamaba él, la inmensa mayoría de la ciudadanía, aquellos que sí tienen y además deciden utilizarla, los lobos, y para enfrentarse a eso se necesitan otros que también tengan y también decidan utilizarla, los perros pastores. Si usted ata a los perros pastores, que es lo que está sucediendo en España, la democratización de la autoridad, lo que tiene en una ciudad son solo lobos y ovejas. Eso es Saint-Denis. Esperen ustedes a verlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque sería para hablar 3 horas más, pero entonces no leería usted el libro. Y de lo que se trata es de que vaya ahora mismo a la web o a la librería del barrio y diga Don't Fuck the Police, Josema Vallejo y Samuel Vázquez. Por favor, vamos a ver la portada. Ahí está, en la esfera de los libros. Porque, mire, personalmente estoy conmocionado. Porque es oír expresado una palabra detrás de otra lo que todo el mundo sensato piensa sobre la cuestión. Exactamente. Mira, solo en este rato tengo 15 WhatsApps de policías nacionales y guardias civiles, o puedo decir nombres y demás, dándote toda la razón y diciendo que eso es lo que está pasando y lo que están sufriendo. Muchísimas gracias. Cualquier policía de a pie, el problema es que los policías de a pie no tenemos acceso a la comunicación, esa está dominada por el poder político. Y los que nos salimos por fuera y tenemos cierto poder de comunicación, pues nos intentan anular, lógicamente, porque no interesa. Todo el apoyo y enhorabuena, de verdad. Gracias, muchas gracias. Samuel, gracias mil, de verdad. Gracias.